En realidad el Pacto Educativo Global no consiste en un documento o en una encíclica, sino simplemente es una invitación del Papa que ha renovado ya en lo que va desde su lanzamiento a este momento como 3 momentos de relanzamiento y de invitación muy concretos. No más a unos meses de este lanzamiento, en diciembre de 2020, el Papa Francisco plantea este desafío también en el marco de las Naciones Unidas, cuando se reúne con líderes de las Naciones Unidas en relación al 4º objetivo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030. Y él también nos va a decir en ese momento que la educación no existe de manera estática, que hay que repensarla. Él hace referencia a ese mismo día del relanzamiento diciendo que invita a los líderes a reflexionar sobre que la educación es un acto de esperanza y solidaridad generacional, de esperanza y solidaridad intergeneracional. En realidad, en la reflexión del hermano William, él decía que debíamos concientizar que, bueno, nuestro trabajo por la misericordia también es emprender acciones concretas, situadas, que mejoren la condición del otro, ¿no? Y lo primero que el Papa Francisco nos va a decir en este lanzamiento del pacto es la educación es un acto de esperanza, pero también de solidaridad. Y recuperando, digamos, las anteriores generaciones, la sabiduría de los más ancianos, o no tanto de los más ancianos, yo diría también de los más maduros, ¿no? Donde parecería que en esta cultura actual, digamos, los más maduros quedamos como afuera, ¿no? Sin embargo, él recupera esta idea de puente intergeneracional entre unos y otros, ¿no? ¿Y por qué lo plantea? Porque él dice, en nuestro tiempo parecería que el Pacto Educativo Mundial se ha quebrado. ¿Qué es este pacto quebrado al que alude el Papa? Bueno, a este vínculo entre profesores y estudiantes, familias e instituciones educativas, Estado e instituciones educativas privadas, instituciones educativas privadas versus educaciones educativas públicas. En realidad, parecería que todas estas díadas están como, o han entrado también, en una especie de crisis, de falta de comunicación, de falta de entendimiento en algunas cuestiones. Estas cuestiones de crisis educativas en realidad se han puesto de manera mucho más visible a partir de la pandemia. La pandemia muestra o puso de relevancia las vulnerabilidades de las cuales sufríamos, digamos, en este último tiempo en los sistemas educativos, ¿no? Más de miles de millones de niños han enfrentado interrupciones en su educación, nos recuerda el Papa. Cientos de millones de niños han quedado atrás en las oportunidades del desarrollo social y cognitivo. Y en muchos lugares también se ha planteado la crisis biológica, psíquica, económica, que han empeorado mucho también, o se han empeorado mucho por las crisis políticas y sociales aparejadas. Este diagnóstico que el Papa nos dice en este llamamiento del 16 de diciembre de 2020, luego va a ser confirmado por el informe de la UNESCO sobre los efectos de la pandemia en la educación. Por eso yo quiero también traer las palabras del Papa Francisco en cuanto agradece a los líderes compartir estas ideas y digamos, tratar de ser puentes para resolver ese quiebre del pacto educativo y agradece especialmente a aquellos que tienen en manos la educación por fomentar la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta y los encuentros por la paz y la apertura a Dios. Como dije inicialmente, el Pacto Educativo Global no consta de un documento con un lanzamiento, digamos, como puntilloso en cuanto a agenda y demás, sino es una invitación del Papa que él va a ir como perfeccionando a lo largo de 3 momentos importantes donde él se dirige a toda la comunidad educativa y como que va llenando de contenido este pacto educativo y que deja
a manera de desafío abierto para aquellos que somos protagonistas en el sistema educativo, a llenar de contenido y a trabajar concretamente por hacer este puente que redima ese pacto aparentemente roto entre educadores y educandos y agravado por la crisis. Él va a decir, es necesario garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, como decía el hermano Nicky, ¿no? Como asimismo promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y esto para todos, ¿no? Podríamos decir, los sistemas educativos deberíamos enseñar a aprender. Aprenderemos hasta el último momento de nuestra vida y nuestro rol es permitir y dar posibilidades para que todos tengan la oportunidad de hacerlo. Me encantó esta frase, yo voy a traer frases directas de él porque me parece que llenan de contenido y de vida estos enunciados, ¿no? Esta que digo me parece emocionante. Dice, permítanme decirles que espero de ustedes sean los poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable, como de la salvaguardia de la tierra que pisamos. No se olviden de los ancianos y de los abuelos portadores de valores humanos más decisivos. Pero qué hermosa expresión que los educadores, los que estamos involucrados con la educación, seamos poetas de una nueva belleza humana. ¿Qué significa eso? Hacer resplandecer los dones que el Padre Bueno ha puesto en cada uno, hacerlos fructificar, dar la posibilidad de que se ofrezcan en el servicio de todos, y para eso, bueno, la tarea educativa tiene que penetrar fuertemente en el espíritu, el corazón de aquellos que nos son confiados, ¿no? Creo que lo que está planteando el Papa Francisco es una educación comprometida mucho más allá de los contenidos, sino comprometida con la vida de aquellos que recibimos en nuestras instituciones. Y básicamente que tenga en cuenta, digamos, la sabiduría de aquellos que estuvieron antes y proyecte el futuro, ¿no? Haciendo un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Cuando él lanza el pacto en el aula magna de la Universidad Lateranense de Roma, por un encuentro que fue promovido por la Congregación para la Educación Católica, a quien le encomienda especialmente la concreción de los trabajos por este pacto, él plantea una frase síntesis, ¿no? Juntos para mirar más allá, ¿no? Juntos para mirar más allá. Bueno, yo ahí después les voy a pasar este material y ahí les he puesto el video de YouTube donde, bueno, está guardado el mensaje inicial del Papa, que vale la pena escucharlo, reflexionarlo, compartirlo, inclusive como material para ustedes que son dirigentes, para compartir con sus grupos de gestión, para aquellos que están compartiendo la tarea. Me parece muy útil porque de allí es de donde yo estoy extrayendo los contenidos para presentárselos a ustedes, ¿no? El Papa en octubre de 2020, impactado, ¿no?, por la pandemia, justamente nos recuerda que ha habido una rápida respuesta de las plataformas, de las entidades educativas con plataformas educativas, pero, y eso está muy bien, porque en algunas instituciones se pudo asegurar la continuidad educativa, y creo que ustedes, como nosotros, asumimos ese reto, nos reconvertimos rápidamente para llevar a las plataformas todas nuestras materias, carreras y demás, con el desafío de que no estábamos del todo preparados, ¿no es cierto? Y que hubo un gran esfuerzo de todos los docentes, de todos los sistemas organizacionales para poder hacerlo. No obstante, esto ha puesto en relevancia una gran disparidad, ¿no?, entre aquellos que acceden a la Internet, que tienen los equipos, que aún con limitaciones podemos hacer el esfuerzo, y aquellos que lastimosamente han quedado afuera, y que son muchísimos, ¿no? Se habla de más de 10 millones de niños que podrían haber quedado afuera del sistema. Por eso el Papa va al fondo, va a la médula del problema y plantea que en realidad es necesario visualizar, trabajar, diseñar un nuevo modelo cultural. ¿Por qué un nuevo modelo cultural? Porque hay un cambio en el modelo de desarrollo que veníamos trayendo,
y una falta de respeto a la dignidad humana. O sea, la dignidad humana debería estar en el centro, en el norte, digamos, como prioridad en todo el sistema. Por eso, en realidad, y esto me parece profundísimo también, lo que el Papa plantea es, en realidad, lo que está en crisis es el modo de entender la realidad. Y allí es donde nos despierta, donde nos invoca a analizar la realidad con estos ojos y con este prisma para poder descubrir nuestro rol y poder intervenir con eficiencia. Cuando relanza el Pacto Educativo Global, que lo va a hacer 2 veces también en 2021, el Papa va a decir que somos conscientes de que un cambio de vida necesita de una esperanza basada en la solidaridad y que todo cambio requiere una trayectoria educativa para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo. Aquí yo digo, la palabra fuerza o la idea fuerza es nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias, ¿no? Esta nueva manera de mirar la realidad desde el prisma de la esperanza, pero con un fuerte compromiso por la modificación de esta realidad. Y ahí otras palabras muy iluminadoras del Papa, ¿no? Nos dice, la educación sobre todo es una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación, por tanto, se propone como antídoto natural a la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Yo creo que el Papa nos quiere movilizar respecto de que, bueno, todo el dolor humano nos duela también en persona, ¿no? Que nuestra comunión con los más vulnerables sea real, que podamos desde allí entender estas dificultades y poder desde allí colaborar a rescatar y a generar una nueva cultura y sin el individualismo. Él dice, nuestro futuro no puede ser la división y el empobrecimiento de las facultades de pensamiento, de imaginación, de escucha, de diálogo, de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser ese. Hoy en día se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. A mí traje esta frase especialmente porque ahí nos adelanta una concepción integral de la educación. O sea, no solamente que entienda la transmisión de conocimiento o que se dedique al pensamiento, sino que, fíjense qué interesante, sino que estimule la capacidad de imaginación, ¿no? El espíritu creativo que todos tenemos y de aquellos que se vinculan con nosotros. Qué bueno tener esa dimensión dentro de nuestra misión docente, ¿no? Descubrir y trabajar sobre la creatividad de nuestros estudiantes. La capacidad de escucha, qué interesante, enseñar a escuchar, o sea, qué difícil también, nosotros lo sabemos como autoridades, como docentes, que a veces nos surge primero hablar antes de escuchar, ¿no? Y esta escucha es no solamente poner el oído de una manera desaprensiva, sino poner el oído, el corazón, el espíritu, para escuchar las verdaderas necesidades más profundas, más internas, más existenciales. La capacidad de entrar en diálogo, esta belleza a la cual nos convoca para colaborar, también se enriquece básicamente con el diálogo. Un diálogo abierto, sincero, donde nos dejemos modificar, donde lo que propongamos sea propuesta, sea invitación, ¿no? Y ese clima deberá generar una comprensión mutua. Yo creo que todos nosotros lo intentamos en nuestras aulas, queremos hacerlo, pero qué importante, por ejemplo, yo pienso, y esto como una deuda en mi universidad, en esto que se está diciendo también se está hablando de educación emocional, ¿no? De empatizar. Yo digo, ¿cuántos de nuestros docentes tienen en cuenta la educación emocional cuando encaran sus materias, cuando encaran sus proyectos educativos, ¿no? Y ese diálogo fundamental de lo que trae el estudiante, de lo que trae el alumno, que sin duda necesitamos conocer y poner en comunión con nuestras propuestas. Por eso el lanzamiento del Papa es a todas partes del mundo,
a todos los hombres, a las mujeres, en el mundo de la cultura, de la ciencia, del deporte, de los artistas, de los trabajadores de medios de comunicación, para que también todos firmen este pacto a través de su propio testimonio, de su trabajo, y promuevan los valores del cuidado, de la paz, de la justicia, de la bondad, de la belleza, de la aceptación de los demás y de la hermandad. O sea, esta línea del pensamiento del Papa se completa claramente con las encíclicas últimas, con Fratelli Tutti, con Laudato Si. O sea, hay como un pensamiento integral en el Papa Francisco, en esta propuesta, donde un documento nos vincula al otro, y también el último documento sobre la identidad de la educación católica, que es tan rico, salido en marzo de este año, donde específicamente se habla de todas estas dimensiones, ¿no? Interesante pensar que la educación tiene que permear el deporte, que tiene que permear el arte, que tiene que permear básicamente los medios de comunicación para construir mensajes enaltecedores de la dignidad de la persona humana, y mensajes también esperanzadores, y llevar a Dios en esos mensajes, ¿no? Por esto, esta cultura del cuidado, la cultura de la paz, ¿no? Qué impresionante hablar de la paz en tiempos de guerra. ¿Cómo es que llegamos a esta guerra, no? Y algunos dicen, bueno, nuestra cultura fracasó. Si en el siglo XXI seguimos teniendo guerras, es porque no hemos podido aprender y vivir en una cultura de paz, ¿no? Y allí la esperanza de que podemos sembrar paz, de que podemos hacer nuestro aporte, aunque parezca idílico, aunque parezca utópico, en estos puntos, ¿no? Interesante también esta invitación a la ciudadanía, a todos, yo diría, los laicos particularmente, ¿no? No debemos esperar todo de aquellos que nos gobiernan, sería inútil, afirma el Papa. Disfrutamos de un espacio de corresponsabilidad, capaz de iniciar y generar nuevos procesos, nuevas transformaciones. Por eso cuando escuchaba el planteo del hermano Nicky me parecía tan atinado, ¿no? Toda la comunidad lasallana como constructora de estos valores. Debemos ser parte activa de la rehabilitación y el apoyo de las sociedades heridas. Esta cultura del saneamiento, del cuidado, de la transformación que cura heridas, ¿no? Una sociedad, y lo vemos en nuestros estudiantes, cuántas problemáticas traen nuestros estudiantes que se evidencian en inclinaciones al suicidio de nuestros jóvenes, por ejemplo, ¿no? Es terrible pensarlo, pero esto ha sucedido. En pandemia nosotros en nuestra universidad recibimos la noticia de que un estudiante nuestro perdió la vida suicidándose, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que un joven lleno de vida, de proyectos, llegue a pensar eso? Bueno, porque está herido, ¿no? Qué importante es nuestro rol de contención, de abrigo, de abrazo. Bien. Y de allí los puntos centrales del pacto que yo les quiero presentar. El Papa los enuncia y los va a ir completando estas 3-4 alocuciones fundamentales que ha dado en su lanzamiento. El pacto educativo implica un compromiso personal y conjunto. Y aquí, digamos, un valor simbólico importante. Muchas comunidades educativas han firmado un pacto, realmente han hecho una especie de contrato educativo donde lo han suscrito, donde han adherido. Eso ha traído mucha vida, mucho replanteo. A lo mejor ustedes podrían trabajar también en una suerte de pacto educativo de su propia institución, ¿no? Y hacer pactos educativos con otras instituciones, como lo venimos haciendo, porque todas las universidades tenemos convenio y nos juntamos en la cooperación, pero qué importante por ahí tener puntos de trabajo común, ¿no? En estas líneas. Y el punto central del pacto educativo es poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal. Y aquí me parece que hay un mundo, o sea, para nuestras instituciones, no solamente atender a lo curricular, ¿no? Sino todo lo que hacemos que de manera elíptica, complementaria, extracurricular, ayuda a la formación de la persona, ¿no? A poner en relieve su valor, su dignidad, la propia especificidad de que trae cada uno, su originalidad, su belleza, ¿no? Y al mismo tiempo la capacidad de relacionarse que tenemos los humanos con otras personas, con la realidad que nos rodea, y tratar de favorecer una cultura
que vaya en contra, ¿no? Que a una contracorriente de esta cultura del derroche que tantos problemas nos está trayendo. En segundo punto, él centraliza escuchar la voz de los niños y de los jóvenes a los que transmitimos valores y conocimientos para conseguir juntos un futuro de justicia y paz y una vida digna para cada persona. Qué importante recoger lo que piensan nuestros niños, nuestros jóvenes. Nosotros aquí en la UCAL hicimos una experiencia muy chiquita, humilde, pero también hicimos con motivo de la Asamblea Latinoamericana, y el periodo de escucha, trabajamos con una encuesta dirigida a todos nuestros jóvenes para preguntarles, bueno, ¿por qué nos buscaron para educarse en nuestra institución? ¿Qué esperaban de nosotros? ¿Qué esperaban de nuestra institución? ¿Qué inquietudes tenían respecto a las carreras que están tomando? Y en ese sentido le preguntamos por qué valores piensan que ven aquí y qué valores quisieran trabajar. Y bueno, cuando procesamos la encuesta, el resultado nos dio que en realidad el primer valor para nuestros jóvenes era la solidaridad. El segundo valor, la justicia, y tercero, el amor, ¿no? Pero como todo lo social también y la solidaridad mueve a los jóvenes, y yo creo que es importante tener en cuenta esa dimensión para involucrarlos en proyectos de extensión. Supongo que en Colombia también pasa lo mismo que aquí en Argentina, donde las entidades acreditadoras valoran mucho los programas de extensión que involucran estudiantes. Y esta forma de aprender haciendo, ¿no? O del aprendizaje-servicio, rescatar ese valor solidario que traen los jóvenes y ayudarlos a involucrarse en proyectos que también son educativos y que puedan iluminar también la educación curricular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que todas las carreras, todas tienen campos de intervención concretos a los cuales podemos conducir, ayudar a que los estudiantes se vinculen, y esto trae, digamos, un sentido muy rico a los aprendizajes. Él va a decir también, el Papa, fomentar la plena participación de las niñas en la educación, porque todavía en muchas culturas la mujer, las jóvenes, las niñas padecen, ¿no? de una falta de consideración, de escucha, y muchas veces violaciones muy duras a sus derechos, ¿no? Y a su dignidad humana. El cuarto, creo que es indispensable, fundamental, es ver en la familia el primer e indispensable educador, reconstruir esa alianza educativa con las familias que deberían ser nuestros aliados, ¿no? Pero cuántas problemáticas derivadas de las rupturas familiares, de la soledad familiar. Yo creo que la pandemia reveló también estas dificultades fuertes, comunicacionales, que tenían las familias, cuántas familias rotas, incapaces de poder sostener el tiempo de pandemia de sus hijos, ¿no? Y los propios. Aquí en Argentina, por lo pronto, el índice de divorcios y de separaciones se incrementó en la pandemia, ¿no? Todo lo que podamos hacer desde nuestras instituciones por abastecer, confortar el diálogo en las familias, creo que es muy, muy valioso. Quinto punto, desde el relanzamiento del Pacto Educativo Global, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados, ¿no? Esto de la cultura del abrazo, de recibir, de invitar una y otra vez a participar, a formar parte de la comunidad, ¿no? Y el sexto me parece muy provocador. Creo que para nuestras universidades es excelente, digamos, y que deberíamos sentirnos desafiados realmente, porque el Papa nos plantea comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. O sea, paralelamente al lanzamiento del Pacto Educativo Global, el Papa convocó a economistas, a políticos, a dirigentes. Estaba previsto un gran encuentro en Asís para también lanzar una nueva forma de pensar la economía,
Hoy se habla de la economía de Francisco, pero no por Francisco el Papa, sino basada en los principios franciscanos, ¿no? Y digamos, hay una movida muy importante en el mundo de los economistas para entender esta economía que parecería no haber resuelto el problema de la pobreza, del hambre en el mundo y que, bueno, nos compromete y compromete nuestra subsistencia a partir de la contaminación, de la producción sin escrúpulos, ¿no? O sea, muy interesante pensar en estas nuevas formas de entender la economía, ¿no? Yo digo, esto se puede concretar en nuestras universidades en proyectos de investigación, en proyectos de extensión, seguramente ustedes los tienen y los trabajan, y este desafío del Papa trae una nueva luz sobre esta idea de comprometernos con nuevas formas de ver la economía, ¿no? Dejar ya, digamos, estas ideas tan estancas y ya viejas, ¿no? Del capitalismo, colectivismo y demás, sino pensar otras formas integrales de relacionarnos. Repensar la política, cuánto deberíamos repensar la política. Yo veía el impacto que ha tenido en Colombia la última elección, ¿no? Yo digo, bueno, cuántos de los nuestros están participando en política, cómo deberíamos alentar esa participación también. A veces hay un desencanto con el mundo de la política y bueno, los lugares que nosotros los católicos no tomemos, los tomarán otros también. Entonces, bueno, qué importante impulsar una forma muy comprometida, audaz de ser líderes también en el mundo de la política. Y de la mano de estos pensamientos, impulsar el crecimiento y el progreso para nuestra humanidad toda en una perspectiva de una ecología integral, ¿no? Hoy se habla también de ecología de los sistemas educativos, ecología como sinónimo de integralidad, de considerar todo el sistema en una unidad orgánica. Y finalmente el séptimo punto del Pacto Educativo Global consiste en la invitación a salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios, buscando el aprovechamiento integral de las energías y respetar el entorno humano, ¿no? Y natural, siguiendo los principios de la subsidiariedad, solidaridad y economía circular. O sea, yo creo que cada una de estas expresiones abre un universo y estos 7 puntos del Pacto Educativo Global son de por sí un programa. A lo mejor nuestras instituciones, yo lo digo también con una deuda respecto de la DIA, qué importante sería ir tomando punto por punto, hacer proyectos en orden a ir concretando cada uno de estos desafíos. El punto de partida del Pacto Educativo Global es la doctrina social de la Iglesia. Tenemos un background importantísimo allí para poner en práctica. Él nos desafía a comprometernos con valentía en la vida de nuestros países, invirtiendo las mejores energías, iniciando procesos creativos y transformadores en colaboración con la sociedad civil. Así que, bueno, también es un ámbito de desarrollo importante, educar en la doctrina social, que sea transversal a nuestras materias, a nuestras carreras. Yo creo que ahí también tenemos muchísimo por hacer. En el relanzamiento en 2021, el Papa nos va a decir que hay una arquitectura de la paz en la que intervienen diversas instituciones y personas de la sociedad, tratando según cada una con su competencia de no excluir a nadie, ¿no? Entonces, por eso nuevamente nos apela a trabajar todos juntos, hacia adelante, hacia la construcción de una civilización de armonía, de unidad, donde no haya lugar para la virulenta pandemia de la cultura del descarte, ¿no? Él habla de la otra pandemia, una compilación de textos muy, muy interesante que se publicó en 2020, publicó el Vaticano, creo que se llama Para después de la pandemia, que es repensar el mundo post pandemia, ¿no? Y yo digo, la vuelta a la presencialidad nos sorprendió organizando cuestiones de sanidad en nuestras aulas, la hibridez y demás, y yo creo que esa reflexión sobre la cultura post pandemia, tengo esta impresión, por ahí en Colombia no tanto, va quedando como medio rezagada. Yo digo, no olvidemos esa deuda, ¿no? De pensar en el mundo post-pandemia desde nuestra visión de que la educación es un acto de esperanza, ¿no? Ahí también les dejo el link del video donde el Papa habla del acto educativo como un acto de esperanza para que nos alimente el corazón.
Bien, hasta allí los planteos del Papa Francisco. Y a mí se me ocurría, como una humilísima contribución, algunos campos para trabajar en la universidad. El primero que me parece muy relevante, y por lo menos desde nuestras instituciones aquí todavía no está suficientemente trabajado, es el tema de la educación emocional, ¿no? Yo me planteo cuántos profesores universitarios ingresan al aula considerando el estado emocional de sus estudiantes, indagando sobre ese estado emocional, trabajándolo, educando el mundo de las emociones, que tan importante es para contrarrestar esta suerte de exasperación que vivimos post pandemia, esa falta de paciencia, esa inmediatez que nos ha dado la cultura de la computadora y que no nos ayuda a ser misericordiosos con el otro, como decía hoy el hermano William, ¿no? Por eso la cultura emocional, qué importante para trabajar en que nuestros estudiantes finalmente sean personas maduras, equilibradas, que gobiernen su vida. El segundo punto fundamental, que creo que estamos todos, digamos, como muy atentos y muy preocupados y que queremos revisar, es el tema de la educación y la tecnología, ¿no? Cómo integramos esto de la tecnología vino para quedarse en nuestros sistemas. Bueno, hacer un trabajo fuerte de investigación para ver qué de la tecnología es fundamental, qué está desplazando el encuentro humano. Allí tenemos que hacer todo un análisis y evaluación muy profundo. Luego esto de la adquisición de habilidades y capacidades, hoy está muy en boga hablar de las habilidades blandas y las capacidades blandas que son requeridas en el mundo actual, que son estas capacidades de escucha, de diálogo, de dejarse modificar, etcétera, que no sé también si estamos muy trabajados en nuestros sistemas pedagógicos, en nuestras propuestas pedagógicas. Bueno, básicamente educación y valores, porque nos compete como educación católica, en ver cómo trabajamos los valores para que sean aprendidos por nuestros estudiantes y nosotros nos renovemos en nuestros valores, ¿no? Y educación y fe, obviamente, cómo hacemos presente a Dios en la vida de todos los días de nuestros estudiantes, cómo hacemos que la educación sea más carismática, ¿no? Más atrayente desde ese encuentro con el Dios de la vida. Por eso, bueno, algunas preguntitas que se me ocurrían y podrían orientar algún trabajo entre ustedes, por lo menos para mí son muy desafiantes y las comparto, ¿no? Después de esta experiencia de educación online, preguntarnos qué es lo que realmente debería quedarse de esta educación. Aquí hemos hablado entre varios y decimos, la educación online a lo mejor lo que hizo es mudar el aula, ¿no? Lo que yo hacía en el aula, en la práctica presencial, lo llevé al aula virtual. Y bueno, no sé hasta qué punto, digamos, estamos usando todas las estrategias pedagógicas que nos implica la tecnología, porque no es solamente la tecnología de manera desaprensiva, sino qué hago yo, qué produzco a partir del aula virtual, cómo garantizo los encuentros. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente debería quedarse? ¿Qué deberíamos desechar? ¿No? Esto del Zoom apagado o mejor dicho, la cámara apagada, el micrófono apagado, ¿no? ¿Cómo reentusiasmamos en el aula virtual, ¿no? Y por eso hacer una reflexión profunda sobre si hemos renovado nuestras prácticas o no, o solo relocalizamos el aula, ¿no? Por eso también interesante repensar, yo siempre pienso en nuestros profesores, en nuestros directores de carrera, inclusive en nuestros decanos, a veces cuánta fatiga se observa en todos, ¿no? Esto del cansancio educativo que también se provoca y se ha provocado y que se ha agudizado con la pandemia. Y bueno, la importancia de alentar o salir de esa fatiga crónica de nuestros docentes. Y bueno, para eso trabajar sobre un vínculo más profundo entre directivos docentes, ¿no? Una alianza también entre nosotros, el pacto también es esa alianza educativa que debemos lograr en todos los cuerpos líderes de la educación. Algunos otros cuestionamientos hacia la educación, ¿no? Hablamos mucho de la libertad de nuestros jóvenes y demás. Bueno, ¿cómo educamos en libertad?
cómo influimos sin manipular, cómo hacemos ese ejercicio de la libertad de una manera, no sé, profunda en los aprendizajes, cómo fomentamos la autenticidad de los alumnos, ¿no? En todo este llamamiento del Papa que habla de la riqueza de cada uno. Bueno, cómo hacemos resplandecer esa riqueza y esa originalidad. Y también en los sistemas educativos creo que hay un desafío fundamental que es romper ese paradigma de la utilidad y apostar por lo valioso. A veces en las elecciones educativas, en los programas que tenemos, nos preguntamos, desechamos puntos o no en nuestros programas de estudio preguntándonos, ¿esto es útil enseñarlo? ¿No es útil enseñarlo? Y la pregunta a veces por lo valioso subyace y no sé si siempre nos la hacemos, ¿no? Rescatar lo valioso de nuestros programas de estudio. Por eso, bueno, yo quería rescatar el agradecimiento que hace el Papa en su momento cuando se reúne con la Comisión Pontificia de Educación, que les dice, ¿no? Les agradezco por reunirse hoy para hacer suyas nuestras esperanzas, los planes compartidos. Y yo creo que el Papa nos agradece en primer lugar nuestro esfuerzo, agradece que estemos comprometidos con la educación y agradece que tengamos esa predisposición a trabajar juntos, ¿no? El Papa ha tratado de poner el Pacto Educativo Global dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, lo ha hecho cuando se reunió con la ONU, o sea que trabajar en el Pacto Educativo también es meternos en los objetivos del desarrollo sostenible con nuestro aporte original, con nuestro aporte diferencial, porque el Pacto Educativo puede sostener muchos de los imperativos del desarrollo sostenible y generar esa sinergia necesaria para llevar adelante este programa. Bueno, finalmente yo quería terminar con esta última invocación para dejar abierta a la comunidad de ustedes ese trabajo original que sin duda van a hacer. En este último apelativo, ¿no?, del Papa Francisco, que nos dice que es hora de mirar hacia adelante con valentía, con esperanza, con estos dos valores que nos sostengan y sostengan la convicción de que en la educación se encuentra una semilla de esperanza, una esperanza de paz, de justicia, de belleza, de bondad, de armonía social. Bueno, de todo corazón les deseo que la comunidad de La Salle pueda lograr esos valores, poderlos asegurar en todos sus programas y en sus acciones y por supuesto que en este pacto global nos sentimos muy unidos a ustedes y a todos los que toman el sayo, levantan el pañuelo de la propuesta y están dispuestas a concretarla. Bueno, hasta aquí mi intervención. Doctora Rita, muchas gracias por esta maravillosa conferencia, por sus mensajes y preguntas tan retadoras, tan esperanzadoras, pero que también nos dejan una serie, creo yo, de tareas para desarrollar y que ojalá al interior de la universidad pues esto motive reflexiones, pero también nos permite hacer un trabajo conjunto con otras universidades católicas en América Latina. Vamos a abrir entonces un espacio de preguntas. Yo les agradezco que a través de la manito de reacciones que está en la parte superior del Teams puedan ir levantando la mano para dar en orden las intervenciones y un espacio para que la doctora Rita también nos pueda ayudar con las respuestas. Entonces, aquí en orden tendríamos primero al doctor Guillermo Londoño y luego la doctora Saray. Doctor Londoño. Muchas gracias, doctora Rita. Muchas gracias por esa reflexión, por esos aportes. Realmente aquí hay unos grandes desafíos alrededor de todo este pacto educativo global y creo que aquí hay mucha tela para cortar. En medio de su intervención usted hablaba de la ecología de los sistemas educativos. Hoy en día también se habla de los ecosistemas educativos, esos procesos donde se integran diversas complejidades desde múltiples miradas. Y creo que la educación precisamente debe trabajar mucho más en esa perspectiva ecosistémica. Y en su última reflexión me parece muy atinados
como esos puntos alrededor de la educación emocional, la tecnología, las capacidades, los valores, la fe. Y ahí creo que hay unos focos de trabajo muy importantes para toda una comunidad educativa. Desde el tema obviamente que me compete a mí en la Facultad de Educación, hay un punto central y es el tema de los maestros. Es decir, uno puede pensarse todos estos procesos, todas estas reflexiones alrededor de los desafíos de las instituciones educativas, de los agentes educativos, de las políticas educativas, pero quienes educan son los maestros. Entonces, aquí un poco la pregunta, reflexión es el lugar que debemos darle a los maestros en este proceso, la formación, el acompañamiento, la motivación, un poco dentro de esas reflexiones, ¿qué puedes sugerir, pensar, reflexionar alrededor de, bueno, cómo trabajar con los maestros esto, que va más allá de un curso o de una capacitación alrededor del Pacto Educativo Global? Creo que es mucho más. Entonces, me gustaría como mirar un poco tu reacción en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elkin. Qué intervención más atinada, ¿no? Tal cual, para mí es un gran desafío. Primero, así como dice el Papa, escuchar a los niños y niñas, yo diría escuchar a los maestros y maestras, a los profesores y a las profesoras en primer término. Pensar en espacios institucionales, ¿no? Donde podamos dialogar con los profesores, suertes de ateneos, por ejemplo, que a veces nuestras instituciones carecen de esos espacios, ¿no? Organizarlos, generar un espacio institucional también de diálogo con ellos, darles el protagonismo. A veces siempre pensamos mucho desde arriba, ¿no? Desde el rectorado, desde las direcciones de las carreras, y bajamos líneas, y de recuperar lo que ellos traigan también. Eso me parece fundamental. Y para eso generar los espacios para construir juntos, ¿no? Los procesos, digamos, procesos de escucha. Yo sé que mucho tiene que ver también desde la remuneración al docente y a los espacios que les damos, ¿no? Les pedimos mucho a nuestros docentes. Y yo digo, bueno, a veces compensarlos de alguna manera, ¿no? Que sientan que nuestras instituciones son un poco hogar para ellos también, entender de sus problemas. Yo digo, no es sencillo, porque así como los chicos, los estudiantes en el aula te traen un montón de problemáticas, los profesores también. Y pocas veces no sé, no puedo generalizar, pero a veces no ponemos en primer lugar atenderlos a ellos, siempre ponemos en primer lugar atenderlos a los estudiantes. Así que bueno, generar esos espacios me parece, ¿no? También abrazarlos, decir somos socios, digamos, somos hermanos en esto. A veces, viste, se miran los directivos como las autoridades, el rector, la rectora, no sé, yo estar un poco más cerca también. Yo creo que el Papa nos da mucho ejemplo de ejercicio de la autoridad muy comprometida con la vida de los nuestros. No sé si se me ocurre ahí, pero también es una deuda para nosotros en nuestra universidad tener esos espacios. Gracias, Guillermo. Gracias, doctora Rita. Hay muchas manitos levantadas, entonces les voy a pedir que por favor sean muy concretos en la intervención para dar el espacio a que la doctora Rita nos pueda compartir también sus percepciones o sus respuestas. Tiene la palabra la doctora Saray. Muy buenos días a todos y a todas. Doctora Rita, un gusto tenerla en su universidad. De verdad que usted es una embajadora de luz. Dios le siga bendiciendo su vida, la obra que ha encomendado, porque quien llega a ser en esa postura que usted lleva es indudablemente un mensajero de paz y de vida. Quiero destacar la importancia de su intervención y especialmente, pues yo aquí ejerzo la Secretaría General, soy abogada también, la importancia de ver la virtud y la fuerza que tiene la educación como poder transformador del ser humano y de la sociedad, es decir, es como el núcleo central. Y cómo esa educación desde luego empieza en el hogar, continúa en el aula,
y es para toda la vida. Y en estos espacios que Dios nos ha permitido tener en la universidad, somos bendecidos de ser instrumento también, con una frase que también señala a Dios en la palabra de Dios, que dice que hacerlo todo con amor, como para Él. Entonces, gracias por estar aquí presente y por renovar nuestra esperanza y nuestra fe en todas las oportunidades que tenemos como universidad. Muchas gracias, doctora Rita. Saray, la agradecida soy yo, por favor. Un gusto conocerte, fuerza con esa Secretaría General, que siempre la Secretaría General, yo tengo aquí a María Elisa García, que es un tesoro, pero es como la puerta de entrada de todos los problemas, de todas las necesidades, así que bueno, mucha fuerza, mucho ánimo, un gusto y la agradecida soy yo, simplemente estamos compartiendo entre colegas, así que gracias. Gracias, doctora Sara, y le doy la palabra al hermano Cristian Díaz, que es nuestro vicerrector académico. Muy buenos días, doctora Rita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adriana, muchas gracias también por hacer la moderación de este espacio. Quiero, remarcar en algunos elementos básicos ya mencionados, pero que me llaman mucho la atención y que tal vez sirven como ruta de trabajo para nuestras dos universidades y otras universidades católicas, ¿no? El primer punto es el de la arquitectura de paz, ¿no? Que el Papa ha insistido y nos ha invitado a participar en este proceso de construcción de esa arquitectura de paz, donde el individualismo deje de ser digamos, como esta práctica dominante, ¿no? Este constructo que nos acompaña casi a diario en un contexto de pandemia bastante difícil de llevar. Esta arquitectura de paz es para nosotros fundamental como una universidad que le apuesta justamente a estas rutas y a estos senderos de paz. Tenemos unas interacciones con la Comisión de la Verdad, tenemos un proyecto de largo alcance que tiene que ver con los procesos de formación de chicos de la ruralidad que han sido afectados por la violencia, el proyecto Utopía y otras iniciativas que también pues hacen parte de nuestro trabajo como institución. Quisiera sencillamente indicar y hacer una pregunta a la doctora Rita con relación a estos temas de construcción de arquitectura de paz desde la comprensión del Pacto Global. Para las universidades católicas en América Latina particularmente, claro que lo entendemos para todo el mundo, pero en especial para América Latina debe ser un reto mayor asumir la tarea de construir paz en conjunto para alejarnos cada vez más de este paradigma del individualismo y de la división, de la excisión y la polarización que está pues entrando en muchos de nuestros países. Desde una perspectiva propiamente institucional, doctora Rita, yo quisiera conocer en su institución y tal vez en otras instituciones también católicas que estén suscribiéndose al Pacto Global, cómo están gestionando, cómo están trabajando estos procesos de construcción de arquitectura de paz, de alejamiento del individualismo para acercarnos cada vez más a una sinergia mucho más amplia, global, colectiva, donde se reconozca a la persona como centro. Muchas gracias. Muy bueno, hermano Cristian, gracias por tu intervención. La verdad que sí, me parece que la pregunta va bien a lo concreto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros estamos, algunas cositas ya las tenemos en desarrollo y otras estamos trabajándolas, ¿no? Por un lado, pienso cómo resolvemos nuestros conflictos, ¿no? Yo que vengo de la abogacía, del litigio, así la colega anterior era abogada, yo siempre pensamos, bueno, cuando tenemos dificultades, ¿qué hacemos? Bueno, digamos, el aporte mío en todo caso es trabajar con los métodos alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo, instalar dentro de la universidad algún dispositivo, convocar mediadores, por ejemplo. ¿Cuántos conflictos nosotros tenemos con nuestros propios empleados, con nuestros propios, no sé, estudiantes o familias a veces? Bueno, la pregunta es cómo los trabajamos, ¿no? Si vamos a la cultura del litigio, del choque, eso también genera violencia. Entonces, bueno, ahí estamos empezando a pensar en organizar un servicio de mediación, por ejemplo, para estos problemas estudiantiles, profesores, estudiantes, etcétera, etcétera. Y después está cómo hacemos puentes para construir cultura de paz con otros, que creo que tu pregunta iba hacia allí. O sea, yo creo que nuestras universidades tienen que recuperar un rol de, lo voy a decir como me surge, como de incidencia, ¿no?
en los lugares de tomas de decisiones, y para eso, digamos, es necesario entrar en contacto con autoridades civiles, ofrecernos también para ser mediadores en algunos conflictos sociales. Yo sé que es difícil, muy difícil, pero yo el año pasado estuve en Colombia, estuve en Bogotá y el obispo auxiliar, el obispo Jaime, ahí no me acuerdo el apellido de Monseñor Jaime, nos contaba que en uno de los conflictos que había pasado el año pasado, bueno, la iglesia se ofreció también de mediadora, de diálogo, y bueno, nos contaba algunos ejemplos al respecto. Yo digo, bueno, ahí es tomar el liderazgo, ¿no? Y seguramente ustedes tendrán recursos humanos preparados para hacerlo y seguramente tomarán, como has dicho, intervención con esta Comisión de la Memoria y demás. Yo creo que ahí tenemos que estar haciendo puentes, reconstruyendo diálogo y bueno, viendo lo que, digamos, que nos busquen, ¿no? Que podamos ser, digamos, efectivos para generar alianzas de paz y bueno, y para eso, digamos, todo lo que es nuestra autoridad moral, ¿no? Personas comprometidas con la realidad y preparadas para poder intervenir. Así que qué bueno que tengan esa iniciativa. Muchas gracias, muy amable, doctora Rita. Gracias, hermano Cristian. Le doy la palabra a Óscar Elizalde. Gracias, doctora Rita, y por su intervención, por animarnos a entrar de lleno en los desafíos del Pacto Educativo Global, lo que nos implica a las universidades. Mi pregunta es un poco con relación a los jóvenes. Esta semana el Vaticano anunció que el Papa se va a reunir con los jóvenes en Asís el 24 de septiembre para firmar el pacto en torno al programa de la economía de Francisco, justamente. Y el Papa suele escuchar, en los encuentros con los jóvenes los escucha, dialoga con ellos. Incluso yo a veces siento que con los maestros deberíamos tener esos espacios de interlocución. Pero mi pregunta es, uno siente que el corazón del pacto está en reconocer el protagonismo de los jóvenes y el Papa es como el mensaje que nos da permanentemente. ¿Qué experiencias de pronto de las que usted conoce de universidades podrían ser en ese sentido bastante iluminadoras para nosotros como universidad también? Lo digo porque en la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, donde estamos aquí varios colegas, nos interesa mucho ese trabajo también de interacción directamente con los jóvenes y en mi caso también en temas de comunicación. Pero no sé si alguna experiencia que ustedes tengan en el Cono Sur o de la ODUCAL que conozca, donde realmente se logra empoderar a los jóvenes en estas temáticas del pacto. Sí, yo creo que hay muchas experiencias interesantes a mirar, a ver, sobre todo en el marco de la extensión universitaria, ¿no? Donde involucramos a los jóvenes en proyectos de extensión que ellos mismos puedan dilucidar o proponer. O sea, intervención en un barrio, en una comunidad. Nosotros tenemos un programa, lo voy a contar brevemente, es muy chiquitito, pero muy interesante. Aquí en La Plata y en Argentina, yo no sé por qué, pero cuando alguien se gradúa, termina su examen, sale a la calle y le tiran huevos, harina, alimentos, no sé, es típico argentino y diría de Buenos Aires, La Plata, bueno. Una cultura, la verdad, rara, rarísima. Yo creo que debe tener 20, 30 años. Y el año pasado, cuando, bueno, con la pandemia se agudizó el problema del hambre y demás, nosotros, ¿qué pasaban? Los chicos se recibían por internet, digamos, en los exámenes virtuales, pero iban a la universidad y se tiraban huevos, alimentos, ensucian, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar con la idea de que esos alimentos que se tiran se pueden regalar, se pueden donar. Y empezamos a reunirnos con los futuros egresados y a preguntarles si estaban de acuerdo con ese tipo de festejos, si les parecía bien en un marco del hambre, no sé, de tantas necesidades. Y bueno, ellos mismos, la respuesta es no, ¿cómo vamos a tirar alimentos? ¿Cómo los vamos a desperdiciar? Entonces organizamos un pequeño programa de cambio. Nosotros les damos cotillón, papel picado, qué sé yo, algún elemento para festejar y ellos nos traen los alimentos
que podrían tirarse y después los llevamos a algún lado que a lo mejor ellos mismos identifiquen, ¿no? Trabajamos con Cáritas, pero también con proyectos solidarios de ellos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, un grupo de alumnos quiso ir a trabajar con un hogar de abuelos, y reunieron un montón de donaciones y fueron y se vincularon y empezaron a trabajar asistiendo, fueron una vez y después quedaron vinculados y siguieron, ¿no? Yo digo, bueno, escucharlos, nosotros les proponemos esto, pero es libre, o sea, no sé, es muy chiquitito, pero nos reunimos antes para saber dónde querrían llevar los alimentos, si quieren llevarlos a un merendero, si quieren llevarlos a un comedor, y surgen propuestas muy, muy interesantes. Así que, no sé, yo creo que eso cada comunidad local, seguro, escuchando un poquito, bueno, y la sensibilidad y la rapidez de organizar algo para viabilizar, porque los jóvenes son de la cultura inmediata, ¿no? No perder la inquietud y canalizarla rápidamente, yo creo que es algo muy interesante, porque además nos encontramos profesores y alumnos en trabajos concretos y ahí nos conocemos más, hacemos vínculos más profundos, ¿no? Es muy importante, Oscar, esto que planteas. Gracias. Gracias, Oscar. Y entramos con las dos últimas intervenciones que les agradecemos, sean muy puntuales. Cristian Armando Yepes. Sí, señora, muchas gracias, doctora Adriana y doctora Rita, por las importantes reflexiones que nos compartes. Yo quisiera, si fuera posible, que nos pudieras dar un par de ideas acerca de esto que se viene discutiendo últimamente relacionado con la sociedad del conocimiento, ¿no? Creo que para nuestros países en las regiones es supremamente importante la manera como estamos determinando el valor de ese conocimiento, ¿no? La validez de las proposiciones, ese reconocimiento de la sociedad científica que a veces también nos estratifica, ¿no? Genera como una atomización y un distanciamiento con las necesidades sociales, personales, individuales, etcétera, ¿no? Estamos hablando en muchos casos de mercados de activos intelectuales, ¿no? De universidades, no sé cómo es en Argentina, ¿no? Pero en Colombia algunas de nuestras universidades están generando un estatus social del conocimiento, inclusive que se vuelve más importante que las mismas habilidades que se requieren en las empresas, en los entornos y demás. De alguna manera estamos estratificando el conocimiento, inclusive algunos han hablado de cómo estamos pasando del capitalismo industrial a un capitalismo del conocimiento feudalizado, ¿no? Y esa palabra feudalizado es sumamente importante, y tú lo mencionabas, nuestros 10 millones de niños sin acceso a la tecnología dicen mucho de eso, ¿no? De ese conocimiento feudalizado. Y es precisamente por eso, por el distanciamiento frente a las habilidades necesarias para una sociedad del conocimiento que es tan importante para los mercados laborales y pues para las necesidades sociales, ¿no? Inclusive hay datos que muestran cómo en el siglo XXI la educación ya no está favoreciendo la movilidad social como lo hacía en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay unos retos importantes. Necesitamos mayor capital común del conocimiento, mayores habilidades para las necesidades del entorno, pero los retos son grandes. No sé si digamos, hay algo dentro de tu experiencia que nos pudiera orientar frente a estas grandes necesidades. El hermano Nicky hablaba, ¿no? De cómo nosotros hemos venido apareciendo ya en rankings, ¿no? Cada vez somos más importantes frente a esta manera como se credencializa, si me permiten la palabra, ¿no? A las universidades, pero a la vez tenemos que acercarnos a las necesidades sociales. Entonces, a veces reconciliar esas dos cosas es un verdadero reto. Tal cual lo que has señalado, es un gran desafío, y ahí yo creo que es un apelativo a nuevas formas de aprender y enseñar. O sea, el conocimiento a través de la red en buena parte está disponible. Todavía nos falta trabajar mucho más con dato abierto, yo digo, eso también en las universidades hace un replanteo de la política de investigación y qué pasa con las conclusiones de esas investigaciones, cómo les damos difusión, cómo las ponemos en la mano de los decisores, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante, Cristian, lo que has planteado, porque también implica de parte de la universidad el acercamiento de aquellos resultados de la investigación a los lugares o a las
comunidades o donde se necesite ese conocimiento y tratar de hacer ese puente, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos que trabajar mucho más aún en qué es lo que enseñamos, cómo enseñamos y cómo ofrecemos el producto de nuestras investigaciones también, ¿no? Y cómo las estimulamos, ¿no? ¿Qué investigaciones son? El tema de la pertinencia a la investigación, yo creo que es un punto a juzgar. Los evaluadores pares de las entidades de acreditación siempre nos indagan sobre la pertinencia, ¿no? Y qué importante también tener ese filtro interno, decir, bueno, ¿qué voy a investigar? ¿Es pertinente? ¿Ayuda? ¿Cuáles son los propósitos? Yo creo que ahí las universidades podemos redactar políticas y poner prioridades también, como para poner la investigación al servicio de las necesidades, ¿no? Gracias, Cristian. Y cerramos con la intervención de Elkin Sánchez, a quien le agradezco que seamos muy puntuales ya por efectos también del tiempo. Claro que sí, Adrianita, muchas gracias. Doctora Rita, buenos días. Muy concreto, tenemos una preocupación en la formación de talento humano en salud en cuanto a los significados sobre las humanidades en el ámbito, pues, de la salud, ¿no? Porque deviene en una suerte de reduccionismo de lo social, lo cultural, lo político, lo histórico, incluso propio de la hegemonía biomédica de la salud, ¿no? Que es soberbia, encara, ¿no? Encara y tiene un biopoder importante. Esto evidencia naturalmente unos retos de orden filosófico, ontológico, quizás epistemológico, ético, curricular y de la misma práctica clínica. La pregunta que tengo, profesora Rita, es ¿qué podemos hacer para que las humanidades dentro del ámbito de la salud y que sea transversal en la formación del profesional tenga un sentido real y significativo, particularmente en este grupo poblacional de profesionales que tienen esas características particulares de manejar esa soberbia y ese biopoder? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es bien concreta. Y ahí, digamos, yo siempre, aquí en nuestra facultad, en nuestra universidad tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud. Y siempre en este periodo lo que planteamos es cómo hacen las prácticas o dónde hacen las prácticas. Y muchas veces en las materias de salud simulamos las intervenciones en tal o cual lugar y, digamos, con tanta necesidad real, ¿por qué simular? ¿Por qué no vamos a hacer las prácticas a los lugares concretos? Entonces nuestros estudiantes aprenden, miran otras realidades, se dejan impactar. Yo digo, esa forma experiencial de enseñar la práctica puede ser muy movilizadora, ¿no? Dejar de simular para ir al campo y tomar directamente contacto con el campo y con las necesidades. Yo creo que eso es fuertemente transformador. Eso puede ser un indicio, pero bueno, hay que trabajarlo también, ¿eh? No es sencillo. Así que bueno, hay que repensarlo y hacer los canales para que se produzcan esos cambios de concepción. Muchas gracias, profesora. Pues de esta manera finalizamos este momento del Consejo de Coordinación. Doctora Rita, gracias por su acompañamiento, por compartir su experiencia, su conocimiento. Dios la bendiga y la ilumine en su trabajo, en la rectoría, en la universidad. Ojalá podamos cruzar nuevamente los caminos de ambas instituciones. Yo le pido un aplauso de parte de todos los asistentes a este evento a la doctora Rita. Muchas bendiciones, muchas gracias y le cedo nuevamente la palabra a Milton. Muchas gracias, doctora Rita. A ustedes, un abrazo Doctora enorme. Adriana, gracias. Doctora Rita, de nuevo, muchísimas gracias. El hermano Nicky, desde que empezó la rectoría, ha siempre procurado que en estos espacios del Consejo de Coordinación, donde está todo el equipo líder de la universidad, haya un espacio académico, reflexivo, con temas de actualidad, y qué mejor que escucharla a usted hablando de esto en que también estamos comprometidos como institución, que es el Pacto Global. Dios la bendiga, muchas gracias, doctora Rita. Esperamos que en algún momento de la historia podamos encontrarnos de manera presencial.
Sin duda, la agradecidísima soy yo y bueno, seguimos en contacto. Nos despedimos hoy, pero nos vamos a volver a encontrar sin duda haciendo actividades en común. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Será hasta Abrazo pronto. fraternal, una feliz jornada.